A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. Hi ha dos elements fonamentals per comprendre l'enorme injustícia perpetrada contra Palestina durant el segle XX i que encara avui perdura. Un és el sionisme i l'altre la declaració Balfour. Aquesta última és un fet concret, però és el que atorga una certa legitimitat als sionistes per dur a terme la implantació de la llar nacional jueva. En el programa d'avui ens centrarem en el període que va des de finals del segle XIX fins al 1948, any de fundació de l'Estat d'Israel. A partir de 1948, en fi, tot és ja prou conegut i encara que no ho sigui, només cal saber que la inèrcia del que es va fer durant la primera meitat del segle XX continua, com podem comprovar amb la guerra actual desencadenada després de l'atac de Hamas als quibuts israelians. Benvinguts de nou a Palestina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar, programa 434 dedicat a la creació de l'Estat d'Israel, segona part, però avui també tenim amb nosaltres per parlar d'aquest tema, com ja va ser anunciat en l'últim programa, l'Adrià Hernando. Ell és historiador i ell és amic del programa i que ha vingut moltes vegades ja també a parlar de molts temes i també a parlar d'aquest tema que ens ocupa avui. Benvingut, Adrià. Hola, bones. A dia d'avui, 2023, estem més a prop o més lluny que a mitjans del segle XX d'arribar a una solució del conflicte a Palestina? Bueno, por lógica deberíamos estar más cerca, ¿no? Porque evidentemente si hay una línea temporal desde el principio del conflicto hasta el final, ahora estaríamos más cerca del final que cuando comenzó. ¿Pero se aplica la lógica? Claro, eso ya es otro tema. Yo creo que la situación ahora está súper complicada. Lo comentábamos en otro programa, que a nivel internacional esto yo creo que se enmarca además en un conflicto global mucho más grande, que es muy probable que la situación vaya escalando cada vez más, acabe siendo una guerra regional, así que prepárate el bolsillo porque el petróleo se va a disparar. Ganó. Otra vez. Y estamos quiero decir, desde mi perspectiva, desde mi opinión, no soy futurólogo, pero voy a decir lo que yo creo. Yo creo que el mundo que conocimos antes de la pandemia, 2019, para el 2030 será completamente distinto. Y parece pues una tontería que lo diga, pero creo que el mundo va a ser multipolar y van a haber muchos cambios. Que estas guerras que estamos viendo ahora tienen que ver con esos cambios, ¿no? De alguna manera, pero bueno. Veremos cómo es la década de los 30. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs, Adrià, selecció musical del programa d'avui, la comencem. Sí, esto es un dabke o dakka palestino. La dabka es un baile popular de Oriente Medio que se realiza tradicionalmente en primavera, en la época lluviosa o en los matrimonios en la época de la cosecha. Es una danza joven que requiere energía y fuerza y se realiza en forma de semicírculo con entre 6 y 15 bailarines. Molt bé, doncs reprenem el fil, si et sembla bé, del programa anterior, però abans justament d'entrar en el que ens tocaria ara, que és la declaració Balfour, un punt molt important per entendre tot el procés de colonització de Palestina, però fem una pregunta per introduir-nos i refrescar el que vam parlar en el primer programa dedicat a la creació de l'Estat d'Israel. Sí, en el anterior programa nos centramos sobre todo en el sionismo, ¿no? Explicar un poco el armazón ideológico que justificaba todo el proceso de colonización, ¿no? Y decíamos que hay dos elementos que explican el nacimiento de Israel. Uno de ellos es el sionismo, que se explicó con detalle, y el otro, que es el que trataremos hoy, es esta declaración Balfour, que es una declaración emitida por el gobierno británico en 1917. Sería un poco tramposo decir que Balfour es el pistoletazo de salida porque, a decir verdad, el proceso ya se había iniciado cuando se hace la declaración. Por ello, antes de entrar en la importancia que tienen las palabras de la declaración, creo que lo mejor sería echar un vistazo a lo que ya estaba sucediendo desde finales del 19 y que es algo que ya apuntamos en la primera parte de esta historia cuando hablábamos del sionismo, que es la idea de Palestina como un país vacío. Palestina com a un país buit. Exacto, Palestina como un país Però això vacío. com? Esta idea adquiere una importancia mucho mayor si se atiende a su significado enmarcado dentro del contexto adecuado, ¿no? Hablamos de finales del 19, principios del 20, es la época de gloria del imperialismo. Para los sionistas, Palestina es descrita como un territorio con vastas regiones inexploradas, en manos de señores feudales ausentes, infestadas de malaria y con tiendas de beduinos dispersas, a la par que núcleos heterogéneos de musulmanes, cristianos, griegos ortodoxos y alguna otra minoría. Incluso eran conscientes de la existencia de familias campesinas judías que nunca, según su punto de vista, habían abandonado a Palestina. Simplemente no se habían convertido al Islam, la verdad. O sea, simplemente son descendientes de los que ya vivían ahí y no se convirtieron, ¿no? Con dos aldeas tradicionales judías en Galilea. Resulta un poco contradictorio que explicasen esto los propios sionistas y considerasen Palestina un territorio deshabitado, ¿no? Pero ¿no es lo mismo que decían los americanos acerca de la conquista del oeste? ¿O no es lo mismo que decían los argentinos cuando hablaban de la conquista del desierto? Por poner dos ejemplos que son también de la segunda mitad del siglo XIX. Sí, sí. I doncs, a què es referien, clar, els sionistes amb això del territori inexplorat? Bueno, territorio inexplorado, vacío. Cuando los sionistas dicen que es una tierra deshabitada, no niegan la existencia de los árabes, que es tan evidente como imposible desmentir. Niegan la existencia de habitantes europeos. Es decir, la idea de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra enmascara un supremacismo y unas intenciones originales de los sionistas para con la conquista de Palestina. Se autoperciben como los civilizadores que alejarán la barbarie árabe del Medio Oriente. O sigui, buit d'europeus. Exacto. Se trata de un discurso idéntico al de cualquier potencia imperialista, según el cual su superioridad les autoriza a los colonizadores a ocupar esas tierras desconociendo a los nativos. Algo que se ha acertado en llamar jingoísmo, un concepto acuñado en... Exacto. Gran Bretaña. Buena cuenta de ello daba un artículo publicado el 20 de julio de 1899 en el New York Times expresando claramente la intención colonizadora de los sionistas. En este artículo explican el propósito de restablecer Judea como un estado independiente, sugiriendo la compra de tierras en Macabea, Palestina, donde establecería una colonia judía. La frialdad con la que se trata la posible colonización es un fiel reflejo del carácter colonialista que los líderes sionistas otorgan a su movimiento en un momento en el que la colonización pues no està mal vista. Molt bé, doncs tal i qual ho estàs explicant, tal qual començarà ja la colonització de Palestina, perquè clar,
està buida de la gent avançada, de la gent, no? De la gent que està... Faltan blanquitos. Clar, hasta de les idees, del progrés, i per tant hem d'anar-hi, oi? Ah, exacta. Bajo esta premisa, comienzan a llegar inmigrantes judíos a finales del 19, aproximadamente unos 50.000, a un territorio habitado por 500.000 de personas. Es decir, que se convierte en un 10% de la población. Es una clara muestra de este sentimiento de superioridad, nos la dan las declaraciones de uno de los padres del sionismo, concretamente es una mica difícil de pronunciar, es Ahad Haham, padre del sionismo cultural, quien precisamente precisamente auspició los conflictos actuales y protestaba por la actitud de los colonos con respecto a los árabes. Ahad Haham advirtió a finales del 19 que no debían en ninguna circunstancia provocar la ira de la población autóctona, pero sin embargo protestaba porque los judíos que llegaban a Palestina actuaban con despotismo contra los árabes. Y sin embargo, cito a Ahad Haham, y sin embargo, ¿qué hacen nuestros hermanos de Palestina? Exactamente lo contrario. De siervos que eran en las tierras de la diáspora, súbitamente se encuentran con una libertad sin restricciones, y esa transformación ha despertado en ellos una inclinación al despotismo. Tratan a los árabes con hostilidad y crueldad, les despojan de sus derechos, les ofenden sin motivo e incluso se jactan de estos actos. Y nadie entre nosotros se opone a esa inclinación despreciable y peligrosa. Clarísimo. Clarísimo. Asimismo, al respecto de un boicot que se hizo contra la mano de obra árabe, que fue declarado por trabajadores judíos, el mismo Aham expresó: aparte del peligro político, no puedo soportar la idea de que nuestros hermanos sean capaces de comportarse de esa forma hacia seres humanos de otro origen, e involuntariamente me asalta la siguiente preocupación. Si es así ahora, ¿cuál será nuestra relación con los demás si verdaderamente logramos al final de los tiempos el poder de Eretz Israel? ¿Y si esto es el Mesías? No quiero presenciar su advenimiento. Pam, no? Sí, bastante... Bastant contundent, el Haham. Y sincero y bastante visionario, ¿no? Como mínimo. Caray. A mi parecer, el origen real del conflicto se encuentra precisamente aquí, ¿no? Los sionistas habían llegado para quedarse y aparentemente no tenían ningún tipo de intención de compartir el territorio. Sin embargo, en esos momentos, las posibilidades de éxito eran bastante escasas. Hay que tener en cuenta que durante 1300 años, es decir, desde el fin del dominio bizantino hasta 1917, año del inicio del mandato británico, la región fue dominada por árabes o turcos musulmanes, y allí convivían otras minorías, incluyendo unos pocos judíos. Si bien es cierto que a veces se daban choques, parece que la convivencia entre dichas minorías y los musulmanes, por lo general, había sido relativamente pacífica. En el 19 los otomanos autorizan pequeños asentamientos para judíos inmigrantes que provienen de países de Europa, sobre todo oriental, donde la discriminación aumenta, de manera que a la entrada del 20, encontramos una población judía de alrededor del 10%. Son esos 50.000 judíos que comentábamos anteriormente. Exactamente. Todo el resto, cerca de 450.000 habitantes, son árabes palestinos, 90% de ellos musulmanes, i una dècima parte cristiana, que també los había, i los hay, de hecho. Exacte. Doncs ara sí, feta aquesta introducció, aquests números també necessaris, perquè parlarem de la colonització d'un territori, per tant cal ponderar quin és el pes de les diferents comunitats que hi viuen. Ara sí, aleshores, com deia, quina és la situació prèvia a la declaració Balfour? Pues en 1917 la Primera Guerra Mundial empieza a ir regular, tirando muy mal para los otomanos. Los británicos empiezan a colaborar con dirigentes árabes a quienes prometen la independencia a cambio de luchar contra los turcos. En 1915 se había alcanzado un acuerdo entre el jerife, por si alguien no sabe, según pude encontrar en internet, un jerife es un descendiente directo de Mahoma por la línea de su hija Fátima. Vale, lo aclaro aquí. Pero bueno, la idea es que se había alcanzado un acuerdo entre el jerife de la Meca, llamado Hussein ibn Ali, en representación, lógicamente, de los árabes, y Sir Henry McMahon. No os confundáis, los británicos siempre envían un Sir, supongo que para dotarlos de cierta respetabilidad, pero el Sir no les quita de ser un poco bastardos igual, ¿eh? Alto comisionado británico en Egipto, Sir Henry McMahon. Los árabes exigían el reconocimiento a la independencia de todos los territorios árabes bajo dominio otomano, incluyendo Palestina, que McMahon intentó excluir mediante la clásica técnica de hacer formulaciones así un poco ambiguas. Ya. Pero el jerife se olió la tostada y rechazó dichas formulaciones.
La controversia de este acuerdo continuó hasta 1939, cuando el gobierno británico, después de haber hecho un daño irreversible al territorio, admitió que en 1917 no tenía libertad para disponer de Palestina a su gusto. De hecho, en 1916 habían firmado un acuerdo secreto con Francia, conocido como Sykes-Picot o Sykes-Picot, por el que repartían las zonas de influencia y que excluía la independencia de Palestina para convertirla en una administración internacional. Hi ha alguns amics d'aquestes idees que s'estan fregant les mans. Parlem dels sionistes. Exacto. En cualquier caso, los sionistas buscaron el amparo del gobierno británico y lo hicieron destacando lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Las ventajas estratégicas de tener un nuevo aliado en la región. Los británicos reaccionaron favorablemente. Quizá el descarado antisionismo británico pretendía matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, os ayudamos y conseguimos un aliado en la región y además nos quitamos de encima a los judíos del Reino Unido. Arthur, claro. Aham. Clar, Muy és bueno. que aquesta... Arthur Balfour, que había sido primer ministro británico de 1902 a 1905, era un supremacista reconocido. En un debate en la Casa de los Comunes en 1906 acerca de los nativos negros de Sudáfrica, en el que la mayoría de los parlamentarios estaban de acuerdo en que privar a los negros de sus derechos era algo inhumano, Lord Balfour dijo... Al tanto. Y cito, estas palabras son de Lord Balfour, que quede muy claro. Debemos enfrentar los hechos. Los hombres no nacen iguales. Las razas blanca y negra no nacen con las mismas capacidades. Nacen con diferentes capacidades que la educación y la voluntad no pueden cambiar. Aviam, això són paraules de Balfour, però que és lo normal a la classe política elitista de l'època, supremacisme a dojo. Exactament. Molt bé, clar, a Balfour li agradaria precisament molt al segle XXI, es faria molt anti-woke, ¿no? Sí. El racismo de Balfour, por cierto, no se limita a los negros, claro. O sea, compra el pack completo, ¿no? Es antisemita, etcétera. Precisamente a finales del 19, las diferentes oleadas de pogromos contra los judíos en Europa del Este provocan que haya mucha migración judía al Reino Unido y a Estados Unidos. Esto incrementa una reacción anti-inmigración de la ciudadanía británica, entre quienes Balfour despertará pues una gran simpatía, ¿no? Un hombre que dice estas cosas sin tapujos. Y es que en 1905, siendo aún primer ministro, Balfour aprobó la ley de extranjería que impuso restricciones a la inmigración por primera vez y hacía especial foco en los judíos. Val, però aviam, com pot ser, perquè poder algú s'ho està preguntant a aquestes alçades del programa, com pot ser que algú tan antisemita, tan antisemita, doni suport a les demandes del sionisme? Ja ho has apuntat una miqueta abans, has tret una miqueta ja la puteta, però t'ho pregunto perquè vull que li dediquem més estona a aquest tema. Com pot ser aquesta qüestió que t'acabo de plantejar? Pues parece chocante que alguien tan profundamente antisemita pueda apoyar el sionismo. Pero recordemos que el sionismo es una ideología profundamente racial y colonialista, y que en gran medida espera llevar a todos los judíos desperdigados por el mundo a Palestina. En cualquier caso, Lord Balfour, y quiero reiterar que aplico la misma lógica para los sires que para los lores, secretario de Relaciones Exteriores en 1917, dirigió una carta a la Organización Sionista Mundial el 2 de noviembre de 1917 que pasó a la posteridad como Declaración Balfour. Y en sus 67 palabras en la versión inglesa afirmaba lo siguiente: el gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento de Palestina, en Palestina, de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará cuanto esté en su poder para facilitar el logro de ese objetivo, quedando claramente entendido que no se tomará ninguna medida que pueda perjudicar los derechos civiles o religiosos de las comunidades no judías de Palestina, o los derechos o la condición política de que gocen los judíos en cualquier otro país. A les portes de Troia. La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito infuria il pirata americano.
ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Li chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini i partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. L'hem deixat escoltar una miqueta perquè el ritme i el que estava dient ens agradava, Rosa Palestina. Sí, de todas las canciones que encontré, creo que esta es mi favorita. Rosa Palestina, Palestina Roja, es una canción antisionista y pro-palestina escrita durante los años del plomo en Italia en 1973 por Umberto Fiori, que estaba interpretada en esta versión por Edizione Movimento Studentesco. Y algún día podría venir a hablar de los años del plomo. Anys del plomo, promet un programa dels anys del plom. Encara no està la cosa com per fer-ho. Sí, venga. Fet. Molt bé. Després hi ha gent que es dedica a recordar-nos aquestes coses, o sigui que... No, ves pero en compte. yo he ido cumpliendo. Lo que pasa es que Sí. no prometo que sea pronto. Ah, no. Igual me tomo 2 años. Perfecte, cap problema. No sé si estarem aquí, però en tot cas... Si estamos, pues si estáis, pues vengo. Endavant. Molt bé, aquestes últimes paraules que hem escoltat eren la declaració Balfour. Quines són les reaccions que va suscitar això? Pues muchas comunidades judías se opusieron. Por un lado, percibían un conflicto de lealtad con los países en los que vivían o incluso consideraban esto como una invitación a la expulsión de los judíos, cuya ciudadanía era, por ejemplo, británica, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Sir Edward Montagu, el único judío miembro del gabinete británico, que protestó y denunció enérgicamente estas declaraciones en las que, sin duda, veía un atisbo claro de antisemitismo. I el món àrab com va reaccionar davant de la declaració de Balfour? Pues como era de esperar, esto no sentó muy bien en el mundo árabe. Para aplacar las protestas árabes, una declaración anglo-francesa emitida el 7 de noviembre del 18 reiteró las promesas de total independencia para los árabes. Aseguraba el establecimiento de gobiernos y administraciones nacionales, derivadas de la autoridad y libre elección de las poblaciones, etc. No obstante, la historia ha demostrado que realmente se daba y se da poca importancia a los deseos de la población autóctona. Su tierra ya había sido prometida a otro pueblo por un gobierno extranjero sin soberanía alguna sobre el territorio. Para muchos autores, la declaración Balfour era una declaración de intenciones sin efecto jurídico. Para mí también, pues ¿qué autoridad tenía Gran Bretaña sobre Palestina? Uh-huh. La única autoridad emanaba de unas fuerzas de ocupación que desplegó en un territorio como parte de sus campañas contra el territorio del Imperio Otomano y, por tanto, es una autoridad propia de una potencia colonial e imperial. Molt bé, i arribem al final de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. I arriba la declaració del president Woodrow Wilson i altres declaracions a favor de l'autodeterminació. Com afecta aquesta declaració de Wilson a la zona, després també de la declaració de Balfour? Wilson, que sorprendentemente y siendo estadounidense quizá era uno de los más coherentes que había por aquel momento en el mundo, mandando en un país, insistió mucho en el tema de autodeterminación y en esta línea se crearon lo que se ha conocido luego como mandatos, ¿no? Un mandato consistía en una transacción entre el sistema colonial previo y el principio de la libre determinación de los pueblos, fundamentalmente defendido por decíamos, Woodrow Wilson. ¿Has probado nunca de traducir Woodrow en Google por separado? Significa fila de madera. Fila de madera, sí. El señor Fila de Madera Wilson. Sí, es que a mí me chocó mucho. Woodrow. Te pones ese nombre a tus padres, es motivo como para quitarles el hijo. Bueno, en fin, el objetivo declarado de estos mandatos era llevar a los pueblos que anteriormente se encontraban bajo el yugo de alguno de los imperios derrotados a la independencia, ¿no?
Ni qué decir tiene que las amables potencias que tutelarían dicho proceso no eran otras que las vencedoras en la contienda, Francia y Gran Bretaña, fundamentalmente. Los mandatos se dividieron en 3 clases que venían a definir el grado de desarrollo político del pueblo en cuestión, y dicho grado era determinado también por estas amables potencias victoriosas. Molt bé, doncs, amb això dels mandats, amb aquesta transició entre un poble, diguéssim, colonitzat i la seva independència, o el seu més grau alt d'autonomia, en quin grau hi trobem Palestina, exactament? Pues los árabes, incluyendo Palestina, estaban en la clase A, es decir, la más adelantada, lo que significaba poderlas reconocer provisionalmente mientras recibían la ayuda y consejos para la administración en su progresión a la independencia. El nivel de paternalismo de la idea de los mandatos me parece casi vomitivo, ¿no? És el temps que necessiten les potències colonials per sacar todo. Clar, i deixar després també les potències extractives econòmiques, Exacto. tota la seva, el que puguin deixar privat i no privat, però per seguir mantenint l'explotació. Exacto, te doy la independencia, pero no todo. Clar, Pero los recursos me los tu quedo. pots decidir coses, però els diners els tinc jo, eh? Claro. Entonces es importante este detalle de que eran el tipo de clase A, porque muchas veces Israel esgrime una idea, que ya hemos comentado en algún momento creo, de que aquello era un páramo de gente no evolucionada, que ellos convirtieron en un vergel rico y que ahora pues los palestinos tienen envidia. No. Esta gente tiene una civilización bastante antigua, no eran nuevos en la zona y no era una región pobre precisamente. En la región, Líbano y Siria fueron confiados a Francia y obtuvieron sus independencias en 1943 y 44, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Reino Unido recibía Palestina y Transjordania, otorgando la independencia a Jordania en 1946 y a Palestina nunca. Nunca. Otro dato adicional sobre los mandatos es que estaba establecido por la Sociedad de Naciones que la elección del mandatario debía tener en cuenta los deseos de las propias comunidades. Pero hubo un mandato, uno únicamente, en el que esa norma, solo uno, esa norma no se aplicó. ¿Adivinas? Exacto. Aquesta. Palestina. Clar, i aleshores, quan es parla sobre Palestina, què es parla? És a dir, si ja està tot de divanit, quines determinacions es prenen sobre aquest territori? Pues en la Conferencia de la Paz de París de 1919, Fila de Madera Wilson había insistido en nombrar una comisión que averiguase los deseos de las poblaciones autóctonas. Ya te digo que aquí el amigo Woodrow era el único un poco de sentido común. La comisión recomendó que los mandatos fueran norteamericanos en Siria, incluyendo Palestina. También recomendó modificar el extremo programa sionista para Palestina de ilimitada inmigración judía, declarando que el objetivo que perseguía el mismo era convertir Palestina en un estado claramente judío, lo que sería una grave injusticia. Adicionalmente, sobre el alegato sionista del derecho a Palestina por su ocupación 2000 años atrás, observaron que no podía considerarse de forma seriosa. El secretario de Relaciones Exteriores británicos advirtió que hogar nacional significaba Estado judío, donde los árabes serían ciudadanos de segunda clase. I tots aquests plans, com avancen? Siguen adelante. Como muchas veces pasa en la historia, lo único que tiene que hacer el poder para poder seguir con sus planes es seguir con ellos ignorando todo lo demás. En abril de 1920, en San Remo, Francia, se convinó que a cambio de la libertad de acción francesa en Siria y Líbano, Palestina quedaría definitivamente bajo la tutela de Gran Bretaña, suprimiendo el régimen internacional. Se incluyó al mandato una versión más explícita de la Declaración Balfour, reconociendo a la Organización Sionista Mundial como el organismo judío que colaboraría en el establecimiento de un hogar nacional judío, adquiriendo tierras, planificando asentamientos, así como organizando la inmigración. Los árabes ni eran mencionados en el documento salvo como comunidades no judías de Palestina. Recordemos que eran la mayoría aplastante de la población. Incluso en aquella época los judíos no eran probablemente ni un 15%, no llegaban. El 24 de junio de 1922 se firmó y en septiembre de ese año entró en vigor. El 16 de septiembre la Sociedad de Naciones aprobó la administración separada de Transjordania, por lo que el mandato solo aplicaba a Palestina, aunque los planes originales para el hogar nacional incluían también territorios vecinos. Quina tutela més meravellosa, la de Gran Bretanya. Jo m'agradaria que em tutelessin.
O sigui, és exemplar. Sí, es que como todo lo que hacen los hijos de la Gran Bretaña, es ejemplar, es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. La política británica en Palestina, de hecho, llevó a promesas contradictorias, ¿no? A los palestinos y a los judíos les prometían a cada uno una cosa y venga, buena suerte. Esto provocó graves conflictos en Palestina entre la población autóctona y los migrantes judíos. Antes de hablar de estos conflictos, me gustaría poner algunas cifras en contexto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cuál es la presión migratoria sobre el territorio. Como señalábamos, la organización sionista había iniciado sus andanzas en la región mucho antes del mandato. La declaración Balfour dio alas a una migración y en 1918 la población judía ya era de 56.000 personas. En el 22 era de 88.000 personas, es decir, en 4 años habían llegado allí 32.000 personas. En un territorio de 750.000 habitantes en el 22. Para el 39 ya había 445.000 judíos para 1,5 millones de habitantes. Pasaron de ser un 10% de judíos en 1919 al 30% en 1939. Las tierras dominadas por judíos pasaron del 2,5% en 1920 al 5,7% en 1939. Clar, portem una estona parlant i tot són hòsties pel poble palestí i pels habitants d'aquell territori. Com s'ho prenen tot això? Com ho canalitzen políticament tot això, si és que ho canalitzen políticament? Com ho entomen? Bueno, creo que es lógico pensar que los palestinos, habida cuenta de todas las declaraciones británicas y sionistas y del volumen de inmigrantes que recibían, tuvieran una cierta sensación de que estaban siendo invadidos. Y es aún más lógico pensar que esta situación, en la que su voz como población autóctona era absolutamente ignorada, generaba un sentimiento de impotencia que rápidamente podría convertirse en rencor y rabia. Y dado que no existía una organización política palestina que canalizara este descontento, sucedió que estallaron revueltas que rápidamente se tornaron violentas, tales como las revueltas antisionistas de 1920 y 21, las de 1929, e incluso una rebelión grave que fue reprimida militarmente por los británicos entre 1936 y 1939. I aquests disturbis que ens acabes d'explicar van tenir repercussions? Bueno, enviaron a Lord Peel, que encabezó una comisión real en 1937 con fin de informar sobre los disturbios. Expuso, y es interesante su exposición, que las causas eran una combinación del deseo de independencia y del odio y temor que inspiraba el establecimiento del hogar nacional judío en sus tierras. Un temor que hemos podido ver que no era infundado. Adicionalmente, consideraron que la conversión obligatoria de Palestina en un Estado judío en contra de la voluntad de los árabes violaba el espíritu del sistema de mandatos al negar la libre determinación nacional. Esta misma comisión determinó que el conflicto no provenía de viejas antipatías interraciales, sino que los percances que se habían dado en el pasado eran pocos, considerando que siempre habían vivido judíos en la región. El conflicto derivaba, por tanto, de la oposición a la Declaración Balfour y a los objetivos del sionismo por parte de los árabes. Los judíos habían formado un Estado dentro de un Estado en Palestina. El gobierno británico había hecho 2 promesas paralelas y no podía acceder a ambas a la vez. Y se recomendó, por primera vez, partir el territorio. Ai, i com va ser rebuda la proposta de repartir el territori que va fer la comissió real? Mal. Obviamente, ninguna de las partes aceptó esta fórmula. Los judíos alegaban que violaba la Declaración Balfour y el mandato. Los palestinos alegaban que dividía su tierra, lo cual era flagrantemente cierto. Las posteriores negociaciones en Londres fracasaron. En mayo de 1939, los británicos, el gobierno británico, anunció que en 1949 Palestina sería un único Estado para ambos pueblos. Los sionistas dijeron que no, y se reunieron en 1942 en Nueva York para aprobar el programa Biltmore, que incluía la exigencia de establecimiento de un Estado judío en Palestina. Un comité anglo-norteamericano presentó otra serie de recomendaciones en 1946 que los británicos consideraron impracticables. En febrero de 1947, tras 30 años de excelentísima gestión, Gran Bretaña, creadora del problema, decidió pasarle la patata caliente a las Naciones Unidas, que tenían 2 añitos de existencia. Oh, que bé! Que tranquil que estic, Adrià, ja. Clar, amb les Nacions Unides...
comanant el tema, clar, molt millor, La no? ONU entra. Ara ja està, jugada mestra. Si la ONU hi és present, tot anirà bé, oi que sí, digue-m'ho. Esto es como en un partido de fútbol, ¿no? Sale Gran Bretaña, entra ONU. Clar. Y a ver qué pasa. A ver si mejora el juego. Si són els canvis de Xavi, bueno. Pero bueno. Gran Bretaña encasquetó el marrón y luego hizo la de Poncio Pilatos, lavarse las manos. Para ese momento, la población judía ya alcanzaba a los 608.000 habitantes sobre un territorio de 1.850.000 habitantes. Gran parte de esta inmigración había llegado huyendo del nazismo, que, como ya adelantamos en su momento, fue un catalizador. Pero para entonces ya llevaban casi 5 décadas de desarrollo del plan sionista. Los árabes palestinos simpatizaban con la angustiosa situación de los judíos europeos, pero su inmigración masiva creaba sufrimiento a una población que no era responsable directa de las salvajadas que habían sucedido en Europa y obviamente se negaban a cargar con esa responsabilidad, como es lógico. No comprendían por qué debían sufrir ellos por el sufrimiento que otros habían infligido a los judíos. Ni lo comprendían ellos, ni cualquier persona humana con 2 dedos de frente. La única explicación posible al sufrimiento palestino, por tanto, se encontraba en otro lugar, en los intereses imperialistas en la región. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Mina barn fick svälta I flera år och jag blev tvungen att gå och tigga framför varje hus och framför varje hem L mot reaktionen, L mot sionismen, L mot imperialismen. Eld, que significa foc. Exacto, Eld es otra canción del grupo sueco-palestino Kofia. El nombre en árabe de esta canción sería Nar, fuego. Ens ha agradat aquesta també, eh? Sí, està bastant xula. Kofia, sí, ja buscaré més música d'ells. Molt bé, doncs ja recta final, 2/3 del programa d'avui. Estem avançant ara ja a bon ritme amb aquesta consecució del nostre port, que serà aquesta instauració de l'Estat d'Israel al 1948, però clar, havíem deixat el tema en mans de la ONU. Sembla que justament la causa, com estaves abans explicant, apunta invariablement cap als interessos geoestratègics, econòmics, polítics de la zona, que dit sigui de pas, al llarg de la història, aquí ho hem parlat moltes vegades a les portes de Troia, és una zona que sempre ha sigut mogudeta per tots aquests temes que acabem d'esmentar. Podem parlar de Ruta de la Seda, podem parlar d'altres temes. I de la nova Ruta de la Seda. De la nova, exacte, vull dir que tot ha passat per allà. En quin punt ens quedem, doncs? Básicamente sí, ¿no? La causa siempre apunta al mismo punto. Recordamos que Balfour era profundamente antisemita y que probablemente uno de los motivos por los que apoyó el sionismo era precisamente quitarse a los judíos de encima. No fue el único al que se le ocurrió la idea. No fue la única vez que el sionismo aprovechó una situación similar. I d'això que esmentes, l'acord de Havara és entre sionistes i nazis? És un exemple d'aquests que esmentaves ara, l'acord de Havara? En què consistia? El acuerdo de Havara fue un pacto secreto entre sionistas y nazis con el fin de vaciar de judíos a Alemania enviándolos a Palestina. Saps que en aquests moments hi ha gent que li està patant el cap, no? Estàs dient un acord entre sionistes i nazis. Equilicua. Para ello... sionistas y nazis. Bueno, es que más o menos. ¡Uy! ¡Ay, lo que he dicho! ¡Ay, lo que he dicho! Que ens xapen el programa, eh? Bueno, lo siento. Molt bé. Creo. No em faig responsable de les opinions d'aquest convidat. Era necesario hostigar a los judíos alemanes, que eran ciudadanos de pleno derecho, con el fin de que el apartheid aplicado por Alemania les impulsase a migrar a Israel. Hay que entender que el 95% de los judíos alemanes se sentían alemanes.
Los sionistas, por tanto, empiezan a colaborar con el nacionalsocialismo. Prueba de estas relaciones se encuentra en que la Alemania nazi fue el estado que más invirtió en Palestina, una Palestina en manos británicas. La única explicación que hay, pues, es este interés, ¿no?, por crear allí un estado judío. El sionismo no solo no tuvo cargo de culpabilidad sobre la colaboración que tanto daño trajo a los judíos europeos, sino que aprovechó la victimización y el impacto brutal en la opinión pública internacional que supuso la Shoah u Holocausto para sus propios beneficios. El propio supremacismo europeo que esperaba expulsar a los judíos de Europa también haría la vista gorda a la violencia ejercida por los propios israelíes a una población nativa palestina a la que veían aún más inferior que a los propios judíos, no? Vaja. Doncs bé, ens encaminem a la fundació d'Israel com a estat de ple dret en el marc de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, doncs, no, Adrià? Exacto, para 1947 la violencia ya era generalizada, ¿no? Los árabes habían reaccionado con violencia a las políticas del mandato, pero es que desde 1920 comenzarán a aparecer grupos terroristas judíos. En 1940, la organización paramilitar judía, Haganá, que llevaba operando desde los años 20 en un proceso de colonización paraestatal, intentó sabotear la devolución de un barco lleno de inmigrantes judíos, provocando su hundimiento y matando a 267 personas e hiriendo a 172, todos ellos judíos. Parece que es como tradición israelí matar ¿no?, el fuego amigo, que le llaman. En 1944, el atentado, otro ejemplo, ¿no?, el atentado al hotel King David de Jerusalén mató alrededor de 90 funcionarios árabes, judíos y británicos. Molt bé, com es començarà a notar la bona mà de la ONU en tot plegat? Pues en este agradable contexto, la ONU creó en mayo de 1947 una comisión especial de las Naciones Unidas para Palestina y la autorizó a vincular los problemas de los judíos europeos con la cuestión palestina. No tenía nada que ver una cosa con otra, pero sí, hombre, metemos todo aquí en el mismo saco. A pesar de las protestas de palestinos y otros representantes árabes, dicha comisión señaló que al instituirse los mandatos, el principio de autodeterminación que correspondía no fue aplicado a Palestina, con la clara intención de posibilitar la fundación del Hogar Nacional Judío, alegando que tanto este como el mandato se oponen realmente a la aplicación del propio principio, ¿no? Recomendó dicha comisión conceder sin demora la independencia a Palestina, ¿no? Una minoría de sus miembros planteaba la posibilidad de un Estado federal unificado, con considerable autonomía para ambas comunidades, pero la mayoría propuso la partición en dos estados y Jerusalén como ciudad internacional. Ah, ¿y li van fer cas a la ONU? Como es lógico, se puso en duda la competencia jurídica de las Naciones Unidas para partir el país porque, a decir verdad, ¿de dónde sale la legitimidad de la ONU? ¿No es acaso un organismo creado por las potencias vencedoras como otrora fuera la Sociedad de Naciones? En cualquier caso, la ONU es quizá el actor de esta historia que alberga y albergaba las mejores intenciones a pesar de su evidente incapacidad para lograrlas. Pero se consiguió que la Asamblea General aprobase, con enmiendas menores, la partición en la Resolución 181 segunda de 20 de noviembre de 1947. El mandato debía terminar y ambos estados debían obtener la independencia el 15 de mayo de 1948. Caram, doncs tindrem la partició i hi ha satisfacció amb aquesta resolució que demana repartir el territori? No, vaja. No. El tamaño del Estado judío era más pequeño de lo que los sionistas habían esperado. Pero podían tachar una cosa de su lista, que era lograr un Estado judío en Palestina. Y ese es el único motivo por el que aceptan el plan de partición. Esta resolución ya no es un brindis al sol como había sido la Declaración Balfour, que buen servicio les hizo. Sin embargo, la ONU proporcionaba una legitimidad internacional que no habían tenido hasta ese momento, por lo que aparentemente se conformaron. No deja de ser que la ONU forman parte de casi todos los países del mundo, ¿no?, los estados del mundo, y por lo tanto tienes un reconocimiento internacional garantizado. Clar, és com quan arribes a un bar i hi ha molta gent i arribes amb els 5 o 6 amics i hi ha un lloc amb una mica d'espai i dius, val, allà vaig i ens farem forts aquí. Ens hem de fer forts, Clar, ja tens un lloc. Ya tienes un sitio. A partir d'aquí ¿Tienes un colega guardándote el sitio? Exacte. Y ahí llegas. Exacte. A partir d'aquí ja podràs anar ampliant. Exacto. Entonces, ni qué decir tiene que la violencia no disminuyó un ápice. Y tras la resolución incluso incrementó.
Y aún aumentó más cuando las fuerzas británicas se prepararon para retirarse, bueno, en fin, anglosajones. Adelantaron la fecha de su retirada al 15 de mayo de 1948. Y las fuerzas sionistas aprovecharon ese momento para pasar a la ofensiva, poniendo en práctica el plan Dalet, cuyo fin era ocupar tierras asignadas al Estado árabe tan pronto como la autoridad británica se le invitara. Por eso aceptaron, ¿no?, el Estado pequeño, porque tenían intención de ignorar por completo la resolución de la ONU en cuanto tuvieran la ocasión. Las fuerzas irregulares palestinas intensificaron sus operaciones, la violencia se extendió y las víctimas principales fueron los civiles palestinos. Es en este contexto, precisamente, en el que se da el infame ataque sionista a la aldea de Deir Yassin, cerca de Jerusalén. Esta aldea sus habitantes locales habían tratado de mantenerse apartados de la lucha, pero de nada les valió. Hubo 255 muertos, incluyendo niños. La represalia fue un ataque a un convoy judío con 77 muertos. Si alguien tiene ganas de buscar testimonios, los hay y son desgarradores. Desgarradores. Lo digo, ¿eh? El terror perpetrado por los sionistas en Deir Yassin fue tal que provocó la huida de los árabes de otras ciudades y aldeas. Caram, quin seria el detonant de la primera guerra àrab-israelí? Pues el 14 de mayo, el día antes de la retirada de las fuerzas británicas, en mitad de la lucha, Israel proclama su independencia en base al programa sionista, la declaración Balfour, el mandato y la resolución de partición, que me metieron todo. Mientras, las tropas británicas se retiraban ceremoniosamente. Eso sí que se les da bien a los ingleses, ¿eh? El tema ceremonial y tal. Resolver conflictos no, pero la ceremonia y tal, sí. La pompa... La pompa, fantástica. Las tropas de los países árabes limítrofes entraban en las zonas adjudicadas al Estado árabe palestino, dándose así inicio a la primera guerra árabe-israelí. I quines són les conseqüències d'aquest primer conflicte? Bueno, pues cuando el Consejo de Seguridad de la ONU logró imponer el cese al fuego, o quiso, los israelíes se habían impuesto y controlaban gran parte del territorio asignado al Estado árabe y la mitad occidental de Jerusalén. Yo pienso que mucho tiempo debieron estar preparando esto para que les saliera tan bien. Recordamos que eran un tercio de la población. Y me pregunto si tendrían el apoyo de alguien por detrás, ¿no? Da que pensar. El armisticio de 1949 dejaba a Israel con el 67% del territorio de Palestina. Egipto y Jordania administraban el resto. Gaza fue administrada por Egipto y la ribera occidental por Jordania. De los dos estados contemplados por la resolución de la ONU, solo uno fue establecido. El Estado árabe no llegó nunca a nacer. Lo demás, como se suele decir, és de sobres conocido. Tristament conegut, sí. Arribem als últims minuts del programa per fer una mica de conclusions sobre aquest doble programa amb l'Adrià Hernando explicant la creació d'aquest estat d'Israel. Amb quines conclusions t'agradaria que els nostres oients es quedessin després de tot aquest conflicte que hem explicat? Pues mira, fundamentalmente las guerras árabe-israelíes han sido constantes y hasta ahora a Israel le ha ido bastante bien. Siempre con el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos detrás, claro. Potencias que se venden como no imperialistas, pero que en el fondo han mantenido la misma política supremacista en el mundo, aunque bajo mano. Por mucho que quieran enmascararlo, vendernos que son las víctimas, o tirar del holocausto para tratar de justificar la existencia de su Estado, la verdad es que los planes del sionismo son muy anteriores a todo esto. Y la línea venía marcada desde entonces. Como el historiador israelí Ilian Bapé señaló, Israel es un ejemplo más de lo que se conoce como colonización de poblamiento, que consiste básicamente en desplazar a la población autóctona, romperla, diezmarla, marginarla, en aras de ocupar sus tierras con población importada. Què podem aprendre, malgrat tot, d'aquest vell conflicte? Una de las lecciones más grandes que nos enseña este conflicto, aunque la podemos extraer de casi todos los conflictos, es la importancia del relato. El relato como vehículo justificador, capaz de construir naciones, crear causas o modificar la realidad. No importa la verdad, cuando tienes un buen relato que justifique los desmanes cometidos. El relato no es fijo, se mueve, se modifica, evoluciona. Si antes el imperialismo estaba bien visto, ahora se camufla con un relato que legitima ciertas prácticas como las armas de destrucción masiva, la lucha por la democracia y la libertad, etc. Pero al final, cuando rascas un poco la superficie, las viejas prácticas del imperialismo siempre aparecen bajo esa nueva capa de pintura y de barniz.
Algún día, y aquí prometo otro programa, dedicaré tiempo al tema del relato, a cómo la religión o el nacionalismo han sido utilizados para precisamente construir este relato. Así como la ciencia ha utilizado el conocimiento para desmontar muchas de las tesis de la religión, la historia como disciplina, o nosotros los historiadores más bien, podemos y debemos hacer lo propio con los mitos construidos para justificar el statu quo, la opresión, el expolio, las injusticias, etc. I finalment, ja com a última pregunta al programa d'avui, en quin punt ens deixa per l'actualitat tot això que hem estat xerrant? Pues hoy los hechos consumados nos colocan en una situación de lo más compleja. Hace más de 70 años que el Estado de Israel existe y hace más de 120 años que migrantes judíos han ido llegando a la región en aras de construir su Estado a expensas de los árabes palestinos. La lógica nos dice que lo justo sería devolver Palestina a los palestinos, pero ¿cómo hacemos eso sin cometer un genocidio igual al que Israel está cometiendo con Palestina? Es imposible, pues hoy viven cerca de 7 millones de judíos en la región. ¿Y cuál es la solución? Yo no tengo respuesta a esa pregunta, pero sí opinión. En palabras de Shlomo Zahn, que lo expone muy bien, Israel puede reclamar el derecho a existir aceptando que un doloroso proceso histórico condujo a su creación y que cualquier intento de desafiar este hecho producirá nuevas tragedias. Es decir, podemos aceptar la existencia de Israel, pero partiendo de la dolorosa injusticia que se cometió con Palestina. A su vez, deberíamos reconocer el Estado palestino y asegurarnos de que como mínimo se respetan, pues no sé, las fronteras de 1967, garantizando al pueblo palestino su derecho a desarrollarse en paz. Y esta solución que yo planteo aquí, que la planteo así como un poco cuñado en una barra de bar con palio en la boca y carajillo en la mano, en realidad es una solución absolutamente injusta para los palestinos, pero dudo mucho, personalmente creo, que la mayoría de palestinos hoy por hoy aceptarían tranquilamente esto como una forma de garantizar su futuro. Doncs sí, pots expressar les teves opinions, perquè si al final t'acabes treballant dos programes com els que ens has brindat, què menys que poder dir la teva. És un programa necessari aquests dos programes? Són necessaris? No se'n coneix prou d'aquest tema? Yo creo que hay mucho desconocimiento general sobre el nacimiento de Israel, igual que sobre otros muchos conflictos, y creo que es muy importante para todo el mundo. Nosotros al final, Sergio, lo comentábamos en otra ocasión, tú y yo, que al final tienes un bagaje por haber estudiado quizá la carrera de historia y tal, igual que un médico tiene un bagaje por haber estudiado su carrera, etcétera, y cuando se te plantean ciertas cuestiones, pues rápidamente asocias ideas, etcétera, y tienes, ¿no? Creas ya más o menos un contexto y quizás sin saber mucho del tema ya intuyes por dónde van los tiros, ¿no? Igual que cuando vas a la consulta el médico puede intuir qué es lo que te pasa sin hacerte pruebas y luego pues con esa intuición busca. Creo que es importante este tipo de divulgación para que la gente pueda entender dónde está realmente el conflicto, qué es lo que está realmente pasando y pueda entender por qué cada actor de la geopolítica mundial actúa de la manera que actúa, por qué se hacen las cosas como se hacen y todo, ¿no? Y ayuda, el saber estas cosas ayuda a tener criterio propio y a que cuando se dan otros conflictos similares asocies ideas y automáticamente digas, un momento, voy a buscar más información. ¿Qué está pasando, no? Quizá lo que me están contando unos y lo que me están contando otros no es la verdad absoluta. Quizá hay más matices, quizá no hay un contexto. La historia no va de buenos y malos. No és de blancs i negres, precisament, no? Exacto, pero sí que hay conceptos claros como invasores e invadidos, colonizados y colonizadores, esclavistas y esclavizados, ¿no? Este tipo de conceptos sí que existen y son claros y definitorios. Doncs no tenim temps per més, Adrià, Hernando, moltíssimes. Venga otro día, no pasa nada. Aquí ja saps que sempre que vulguis estàs convidadíssim a les portes de Troia a venir a explicar qualsevol tema que vulguis divulgar, com estaves explicant de forma molt meravellosa, la importància que té que transmetre segons quins coneixements. Es que de nada sirve estudiar algo si no lo divulgas. Doncs moltíssimes gràcies, Adrià Hernando. Vosaltres. Fins la propera. L'Adrià Tirado al control tècnic i us parla Sergio Rodríguez i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. A les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.